Hace 14 años, el periodista C4 Jiménez se encontró en medio de una de las tragedias más devastadoras que jamás haya presenciado. En enero de 2010, Haití fue golpeado por un terremoto de magnitud 7.0, cuyo epicentro se ubicó cerca de la capital, Puerto Príncipe. La catástrofe dejó más de 200.000 muertos y un caos inimaginable. Este periodista, trabajando para el periódico La Razón, recibió la asignación de cubrir la catástrofe sin saber que su vida cambiaría para siempre. La logística para llegar a Haití fue complicada, ya que los vuelos comerciales no eran una opción debido a la destrucción del aeropuerto. Junto con otros reporteros, consiguió un lugar en un vuelo de la Secretaría de Marina que llevaba ayuda humanitaria. A bordo del vuelo se transportaban suministros esenciales como agua, medicamentos, alimentos y pañales. Entre los reporteros había representantes de Televisa, Milenio y Reforma, todos ellos preparados para documentar la magnitud de la tragedia y las respuestas internacionales. El viaje comenzó en la Ciudad de México, con una parada en una base naval en Quintana Roo para vacunarse contra diversas enfermedades como el cólera, paludismo y dengue. Los compañeros de Televisa, experimentados en cubrir desastres, le compraron un deck de Porop, cuyo propósito quedó claro una vez llegaron a Haití. Cuando aterrizaron en Puerto Príncipe, la destrucción era evidente desde el aire. El aeropuerto estaba en ruinas, sin torre de control, y los vuelos eran gestionados por el ejército de Estados Unidos a través de una frecuencia de radio improvisada. Aterrizaron en un terreno de terracería improvisado, rodeados de aviones estacionados de manera caótica. En el aeropuerto, el caos era palpable. Había un flujo constante de aviones militares y de ayuda humanitaria de varios países, todos tratando de descargar suministros y evacuar a los heridos. Instalados en tiendas de campaña, el grupo de reporteros comenzó a explorar. La devastación era total, con calles llenas de cadáveres, por cada calle había al menos 3 cuerpos. La situación era tan crítica que los cementerios se habían desbordado y los cuerpos salían de las tumbas rotas. A medida que avanzaban, la magnitud del desastre se hacía más clara. Edificios colapsados, familias buscando desesperadamente a sus seres queridos entre los escombros y hospitales de campaña desbordados eran escenas comunes. El olor era insoportable. Las autoridades habían decidido quemar los cuerpos acumulados en las esquinas de las calles para evitar la propagación de enfermedades. Las fogatas que habían visto desde el avión no eran para calentarse, sino para incinerar cadáveres. El deck de Porop era esencial para soportar el hedor a muerte. A pesar del uso constante de la pomada, el olor a descomposición y a quemado se impregnaba en sus ropas y en su piel, un recordatorio constante de la tragedia que los rodeaba. En medio de este caos, la falta de solidaridad era evidente. Nadie ayudaba a nadie. Recordó vívidamente a un hombre desesperado tratando de rescatar a alguien atrapado entre los escombros, mientras una multitud observaba sin mover un dedo. Esta escena se repetía por toda la ciudad. La desesperación y el miedo habían llevado a la gente a enfocarse solo en su propia supervivencia, dejando de lado cualquier acto de ayuda mutua. Los hospitales estaban desbordados. Las amputaciones eran la solución más rápida para tratar las fracturas y las extremidades amputadas se acumulaban en las calles, quemándose al aire libre. Era una imagen dantesca. Los médicos, agotados y sobrepasados, trabajaban sin descanso, tratando de salvar tantas vidas como fuera posible con recursos limitados. Muchos de ellos eran voluntarios internacionales que habían llegado para ofrecer su ayuda en medio de la catástrofe. La única vez que el periodista pudo bañarse fue gracias a un haitiano que les permitió usar su casa parcialmente destruida a cambio de dinero. El resto del tiempo, se limpiaban con botellas de agua, un lujo en un lugar donde el acceso al agua potable era casi inexistente. Esta experiencia lo hizo apreciar la resiliencia y la dignidad del pueblo haitiano, que, a pesar de las circunstancias, seguía mostrando actos de humanidad y generosidad. La seguridad era nula. Los saqueos y la violencia eran comunes. En un incidente, una niña fue asesinada durante un intento de saqueo en un centro comercial. Nadie reclamó su cuerpo. Las autoridades locales estaban abrumadas y la presencia militar internacional no era suficiente para mantener el orden. Cada noche,
el periodista y sus compañeros dormían con la incertidumbre de lo que podría suceder al día siguiente. Finalmente, después de 2 semanas, los marines estadounidenses les ordenaron abandonar el aeropuerto. Gracias al ejército mexicano, pudieron regresar en un Hércules, llevándose consigo la desesperación y el dolor de un país destrozado. El regreso a casa fue un alivio, pero también una experiencia cargada de tristeza y reflexión. En el avión de vuelta, todos los reporteros permanecieron en silencio, procesando lo que habían vivido y preguntándose cómo transmitirían a sus lectores la magnitud de la tragedia que habían presenciado. Abandonaron Haití con la certeza de que la recuperación tomaría años y con la esperanza de que la comunidad internacional interviniera para ayudar. El periodista, al llegar a México, se dedicó a escribir su relato, tratando de capturar no solo los hechos, sino también las emociones y el sufrimiento de las personas que habían conocido. Sabía que su cobertura podría ayudar a movilizar recursos y a mantener la atención del mundo sobre Haití. El recuerdo de aquellos días sigue vivo, una marca imborrable de la fragilidad humana ante la furia de la naturaleza. A través de su trabajo, el periodista espera que el mundo no olvide lo que sucedió en Haití y que la solidaridad y la ayuda internacional continúen fluyendo hacia aquellos que más lo necesitan.